Guía de estudio detallada, la praxeología y la Escuela Austriaca de Economía. Esta guía de estudio está diseñada para repasar su comprensión de la praxeología, su origen en la Escuela Austriaca de Economía y su aplicación a diversos fenómenos económicos. 1. La praxeología, fundamentos y características. 1.1. Definición y origen. ¿Qué es la praxeología? La praxeología es el método distintivo de la Escuela Austriaca de Economía, acuñado por Ludwig von Mises, que significa la ciencia de la acción. Axioma de la acción. El punto de partida es el axioma de que el hombre actúa. Actuar implica escoger un fin y usar los medios adecuados para conseguirlo, pasando de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio. Este axioma es autoevidente, ya que cualquier intento de refutarlo lo confirma. Construcción del conocimiento. La praxeología se construye a partir de los principios intelectuales de la acción humana mediante deducciones lógicas, proporcionando conocimiento teórico para interpretar la realidad. 1.2. Individualismo metodológico. Actores individuales. El análisis de la acción debe considerar que solo los individuos actúan. Subjetividad. Permite entender el carácter subjetivo de fenómenos económicos como el valor y la utilidad. Valor, apreciación subjetiva de la meta por parte del actor, con intensidad variable según la persona, el momento y la meta. Utilidad, apreciación subjetiva de los medios, dependiente del valor concedido a la meta. Valor y utilidad son dos caras de la misma moneda. 1.3. Método lógico. Matemático. Confianza en la lógica. La escuela austríaca prefiere el método lógico al matemático. Limitaciones del formalismo matemático. El lenguaje verbal es más apropiado para la economía que las matemáticas, ya que el formalismo matemático no puede incorporar la realidad subjetiva del tiempo ni la creatividad humana. Diferencia con ciencias naturales. A diferencia de las ciencias naturales, donde las entidades no humanas reaccionan siguiendo patrones regulares y se asume uniformidad para la predicción, en la acción humana no existen relaciones constantes debido al comportamiento intencional y la elección de fines y medios. Por ello, Mises considera las ecuaciones de la economía matemática como gimnasia mental inútil. 2. Praxeología y catalaxia. Praxeología, amplia, la ciencia de la acción humana en general, que deduce teoremas o leyes fundamentales como la ley de la utilidad marginal, la ley de rendimientos decrecientes, la ley de preferencia temporal y la ley de asociación. Catalaxia, estrecha, el subcampo de la ciencia económica que estudia el mercado, los precios y el encuentro de la oferta y la demanda. Aplica las leyes praxeológicas usando hipótesis y estadísticas, con el objetivo de coordinar planes de productores y consumidores a través del mecanismo de precios. La palabra catalaxia significa hacer amigos a los enemigos en griego, refiriéndose al intercambio pacífico. 3. Leyes praxeológicas destacadas. 3.1. La ley de la utilidad marginal decreciente. Concepto: cuanto mayor es la oferta de un bien, menor es la utilidad de cada unidad, y viceversa. Escasez de medios. La acción humana implica el uso de medios escasos para fines, lo que requiere economizarlos y asignarlos a objetivos más deseados. Jerarquía de valores. El actor ordena jerárquicamente sus fines en una escala de valores. Valoración en el margen. Se valoran unidades específicas de un medio, no clases abstractas. La utilidad marginal es la utilidad que se deja de satisfacer al prescindir de una unidad adicional de un bien. Esto resolvió la paradoja del valor de los economistas clásicos. Productividad marginal, en producción, se refiere a la contribución monetaria de una unidad de factor, determinada por la productividad física marginal y la valoración del consumidor. Aplicación a la moneda. La utilidad marginal decreciente también se aplica a la moneda, explicando que una mayor cantidad de unidades monetarias lleva a una menor utilidad de cada unidad, lo cual se percibe en procesos inflacionarios. 3.2. La ley de los rendimientos decrecientes. Concepto: en un proceso de producción donde un factor varía y otros son constantes, siempre existe una cantidad óptima del factor variable. Desviarse de este óptimo implica que la producción no aumenta o no lo hace proporcionalmente. Fundamento praxeológico: se deduce de la necesidad de cooperación de más de un factor de producción. Si no existiera un óptimo, el producto medio se incrementaría indefinidamente, lo que implicaría que la escasez de otros factores no importaría, contradiciendo la naturaleza de los medios como escasos. 3.3. La preferencia temporal. Concepto: el hombre, como ser temporal, prefiere la satisfacción de un fin antes que después.
Los seres temporales valoran menos la misma satisfacción en el futuro. Descuento temporal. Deducción del axioma de la acción. El establecimiento de un objetivo y el uso de medios necesariamente preceden la consecución del fin. Tiempo como medio escaso. El tiempo es un medio escaso que debe economizarse. Interés y capitalización. El descuento del dinero futuro en relación con el dinero presente es el interés, que determina el tipo puro de interés y es uniforme en intercambios intertemporales. Este proceso de capitalización resulta en un tipo de interés uniforme. Tipo puro de interés, el tipo social de preferencia temporal, resultado de la interacción de las preferencias individuales, determinará y será igual al tipo de interés puro en una sociedad. 3.4. La ley de la ventaja comparativa, o ley de asociación. Concepto: la especialización y el intercambio benefician a los cooperantes, incluso si uno es superior en la producción de ambos bienes. El individuo o país debe especializarse en la producción del bien en el que tiene una mayor superioridad relativa, o menor inferioridad relativa. Origen y universalidad, expuesta por David Ricardo para el Comercio Internacional. La escuela austríaca ha reconocido su carácter universal, aplicable a cualquier transacción comercial y a la asociación entre individuos. Beneficios de la especialización. Demuestra que la producción total aumenta y ambos cooperantes se benefician de la especialización del trabajo y del intercambio. 4. Otros conceptos relevantes. 4.1. El empresario. Motor de la economía. El empresario es fundamental, advirtiendo diferencias de precios espaciales o temporales, comprando barato para vender caro, y movilizando la economía. Pago de factores. Adelanta el pago del salario al factor trabajo, igualándolo con el valor del producto marginal de la mano de obra. 4.2. La moneda, medio indirecto de cambio, surge en el proceso de mercado y se le aplica la ley de la utilidad marginal. Teorema regresivo del dinero, resuelve la aparente circularidad en la aplicación de la UMD a la moneda. Retrocede en el tiempo hasta que la moneda era una mercancía con otros usos antes de ser un medio de cambio, integrando así la moneda en la teoría del valor. Menger: la moneda no es fruto del gobierno o la ley, sino del mercado. Activos reales. La moneda de papel o papel moneda debe tener un activo real detrás. Los falsos activos llevan a moneda falsa. 4.3. Inflación. Definición austriaca. La emisión de moneda que distorsiona los precios relativos. Crítica a definiciones comunes. Critica la definición de inflación como aumento sostenido en el nivel de precios por ser un promedio artificial. Consecuencias: lleva a falsas inversiones que producen el ciclo económico, booms y caídas, y los controles de precios distorsionan la producción. 4.4. Sistemas económicos. Economía centralmente planificada, producción y distribución son determinadas por un plan central. Economía de mercado, millones de planes individuales coordinados por el sistema de precios. Sistema de precios. Los precios relativos son señales descentralizadas que procesan billones de información, algo imposible para una computadora central. Teorías del valor. Objetiva. El valor es intrínseco a la cosa. Valor. Trabajo de Smith, Ricardo, March. Subjetiva. El valor depende de la apreciación de la gente a través de la ley de la utilidad marginal decreciente. Menger, Walras, von Bauwerk. Mises enfatiza que la UMD se deduce de la estructura de medios y fines de la acción humana, no de una satisfacción psicológica. Intercambio. En todo intercambio, la utilidad del bien recibido debe ser mayor que la del bien entregado, y viceversa para el otro. 4.5. Etapas del estudio praxeológico. Aplicación. 1. Ver, análisis cognitivo, recolección y síntesis de información de una práctica. Identificar elementos, racionalidad, tiempo, eficacia y claridad de objetivos. 2. Juzgar, etapa hermenéutica, revisión de teorías para comprender la práctica y construir un punto de vista. Formalizar paradigmas transferibles a la acción, reconociendo que no son universales. 3. Actuar, etapa programática, construcción y gestión de la ejecución de paradigmas para transformar la acción en praxis. Implementación de estrategias, políticas o tácticas. 4. Devolución creativa, etapa prospectiva, reflexión sobre la acción ejecutada. Evaluación de aprendizajes y cumplimiento de las proyecciones iniciales. Cuestionario de preguntas cortas. Responda cada pregunta en 2 a 3 frases. ¿Qué es la praxeología y cuál es su axioma fundamental? ¿Por qué la escuela austríaca prefiere el método lógico al matemático para el estudio de la economía? Explique brevemente en qué consiste el individualismo metodológico dentro de la praxeología.
¿Cuál es la diferencia principal entre la praxeología en su sentido amplio y la catalaxia? Defina la ley de la utilidad marginal decreciente y mencione un ejemplo de su aplicación. ¿Cómo se deduce la ley de los rendimientos decrecientes desde una perspectiva praxeológica? ¿Qué implica la preferencia temporal para la valoración de bienes y cuál es su relación con la tasa de interés? Explique la ley de la ventaja comparativa con sus propias palabras, destacando su universalidad. Según Mises, ¿cómo se resuelve el problema de aplicar la utilidad marginal decreciente a la moneda? ¿Por qué la escuela austríaca enfatiza la distorsión de los precios relativos como una consecuencia clave de la inflación? Clave de respuestas del cuestionario. La praxeología es la ciencia de la acción humana, siendo su axioma fundamental que el hombre actúa. Este axioma postula que la acción implica elegir un fin y usar medios para pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio. La escuela austríaca prefiere el método lógico porque considera que el formalismo matemático no puede capturar la esencia de los fenómenos económicos, especialmente la realidad subjetiva del tiempo y la creatividad humana. A diferencia de las ciencias naturales, la acción humana no presenta relaciones constantes que permitan el uso predictivo de ecuaciones matemáticas. El individualismo metodológico es el principio de que el análisis de la acción económica debe considerar que solo los individuos realizan acciones. Permite entender el carácter subjetivo de conceptos como el valor y la utilidad, ya que la apreciación de metas y medios varía subjetivamente por actor. La praxeología es el campo más amplio que estudia la acción humana en general, deduciendo leyes fundamentales. La catalaxia, por su parte, es un subcampo más estrecho de la praxeología que se enfoca específicamente en los fenómenos de intercambio, el mercado y la formación de precios. La ley de la utilidad marginal decreciente afirma que, a mayor oferta de un bien, menor es la utilidad de cada unidad adicional. Un ejemplo es que la primera porción de pan es muy valorada si se tiene hambre, pero la utilidad de porciones adicionales disminuye progresivamente. La ley de los rendimientos decrecientes se deduce de la necesidad de la cooperación de múltiples factores de producción en un proceso. Si no hubiera un óptimo, el producto medio aumentaría indefinidamente al incrementar un solo factor, lo que implicaría que la escasez de los otros factores no importaría, contradiciendo su naturaleza de medios escasos. La preferencia temporal implica que los individuos prefieren la satisfacción de un fin antes que después, valorando menos la satisfacción futura. Este descuento del futuro en el presente se manifiesta como el interés, y el tipo puro de interés en una sociedad se equipara con la preferencia temporal social. La ley de la ventaja comparativa establece que incluso si un individuo, o país, es más productivo en la elaboración de dos bienes que otro, ambos se benefician de la especialización. El individuo superior debe enfocarse en lo que es relativamente más eficiente, y el menos eficiente en lo que es relativamente menos inferior, para aumentar la producción total a través del intercambio. Mises resuelve la aplicación de la utilidad marginal decreciente a la moneda a través del teorema regresivo del dinero. Este teorema retrocede en el tiempo hasta un punto en que la moneda era una mercancía con un uso directo, además de ser un medio de cambio, eliminando la circularidad. La escuela austríaca insiste en la distorsión de los precios relativos como una consecuencia fundamental de la inflación porque la emisión monetaria no afecta uniformemente a todos los precios. Esto altera las señales del mercado, llevando a malas inversiones y desequilibrios económicos, en contraste con la visión de la inflación como un mero aumento general de precios. Preguntas de formato ensayo. Analice críticamente la postura de la Escuela Austríaca de Economía respecto al uso de métodos matemáticos en el estudio de la economía. Compare esta postura con la de las ciencias naturales y explique las implicaciones de su preferencia por el método lógico-deductivo. Profundice en el concepto del axioma de la acción humana y su carácter autoevidente según Ludwig von Mises. Explique cómo este axioma sirve como punto de partida para todas las deducciones praxeológicas y por qué es fundamental para la comprensión de la economía desde la perspectiva austríaca. Compare y contraste la paradoja del valor de los economistas clásicos con la solución ofrecida por la ley de la utilidad marginal decreciente de la escuela austríaca. Explique cómo el análisis marginal, aplicado a unidades específicas y en el contexto de la escasez, resuelve este problema fundamental. Describa las 4 fases del estudio praxeológico: ver, juzgar, actuar, devolución creativa, según el enfoque de la praxeología aplicada a la creatividad publicitaria. Explique cómo cada fase contribuye a la comprensión y mejora de la acción humana en un contexto práctico.
discuta la relación entre la praxeología y la catalaxia, explicando cómo el concepto amplio de la acción humana se especializa en el estudio del mercado. Analice cómo el empresario y el sistema de precios actúan como mecanismos clave para coordinar los planes individuales en una economía de mercado, según la visión austríaca. Glosario de términos clave. Acción humana. Conducta consciente y con propósito de un individuo que busca reemplazar un estado menos satisfactorio por uno más satisfactorio, utilizando medios para alcanzar fines. Axioma de la acción. Postulado fundamental de la praxeología que afirma que el hombre actúa. Se considera autoevidente porque cualquier intento de negarlo implica, en sí mismo, una acción. Catalaxia, subcampo de la praxeología que se enfoca en el estudio de los fenómenos de intercambio, el mercado, los precios y la interacción entre oferta y demanda. Derivado del griego kataiaso, que significa intercambiar y pasar de enemigo a amigo. Costo de oportunidad, la alternativa de mayor valor a la que se renuncia al tomar una decisión, es decir, el valor del fin no satisfecho por la acción elegida. Deducción lógica, método de razonamiento utilizado en la praxeología para derivar teoremas y leyes económicas a partir del axioma de la acción y otros principios intelectuales. Empresario, sujeto clave en la economía de mercado que percibe y actúa sobre las diferencias de precios espaciales y temporales, impulsando el movimiento económico. Escuela Austriaca de Economía, corriente de pensamiento económico que se distingue por su método praxeológico, el individualismo metodológico y su énfasis en la acción humana, la subjetividad del valor y la importancia del tiempo. Individualismo metodológico, principio que sostiene que el análisis de los fenómenos sociales y económicos debe basarse en las acciones y elecciones de los individuos. Inflación, austríaca, definida como la emisión de moneda que distorsiona los precios relativos, llevando a desequilibrios y falsas inversiones en la economía. Interés puro, el tipo de descuento uniforme del dinero futuro en relación con el dinero presente, determinado por la preferencia temporal social. Ley de la preferencia temporal, principio que establece que los seres humanos, como seres temporales, valoran más la satisfacción de un fin en el presente que la misma satisfacción en el futuro. Ley de la utilidad marginal decreciente, afirma que, a medida que aumenta la oferta de un bien, la utilidad derivada de cada unidad adicional disminuye. Es fundamental para la teoría subjetiva del valor. Ley de los rendimientos decrecientes, principio que indica que, en un proceso productivo con un factor variable y otros fijos, siempre existe un punto óptimo en la cantidad del factor variable, más allá del cual la producción no aumenta o lo hace a una tasa decreciente. Ley de la ventaja comparativa, o ley de asociación, establece que la especialización y el intercambio benefician a las partes involucradas, incluso si una es superior en la producción de todos los bienes, al enfocarse en aquello en lo que tiene una mayor superioridad o menor inferioridad relativa. Medios, recursos escasos que los individuos emplean para alcanzar sus fines deseados. Praxeología, la ciencia de la acción humana, el método distintivo de la escuela austriaca, que estudia las implicaciones formales y lógicas del concepto de acción. Productividad física marginal, la cantidad física de producto que puede atribuirse a una unidad adicional de un factor de producción. Productividad marginal, valor de, la contribución monetaria de una unidad de un factor de producción al proceso, influenciada por la productividad física marginal y la valoración del consumidor. Sistema de precios, mecanismo descentralizado de una economía de mercado, formado por los precios relativos de los bienes y servicios, que actúa como señales para coordinar los planes de productores y consumidores. Subjetividad, el principio de que el valor y la utilidad no son propiedades intrínsecas de los bienes, sino apreciaciones individuales que varían según la persona, el momento y el contexto. Teorema regresivo del dinero, propuesto por Mises para explicar cómo la moneda adquiere su valor de cambio, retrocediendo en el tiempo hasta el punto en que era una mercancía con usos no monetarios. Utilidad, la apreciación subjetiva de los medios que un actor considera adecuados para alcanzar su meta, dependiente del valor concedido a esa meta. Utilidad marginal, la utilidad o satisfacción que se pierde al disminuir en una unidad el stock de un bien, o la utilidad que se obtiene al añadir una unidad. Es el valor que se le da a la unidad que está en el margen de la acción. Valor, la apreciación subjetiva de una meta por parte del actor, cuya intensidad varía.